de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeir, escriba, y de Masaías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 600, y bajo la mano de este estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, hemos tenido guerras espirituales, hermanos, guerras, hermanos, en nuestras vidas, hermanos? Y hermanos, pero hermanos, hay algo, hermanos, pueden tomar sus lugares, hermanos, amén, pueden tomar sus lugares. Pero hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, usted y yo, hermanos, hemos, hermanos, tratado de luchar en nuestras fuerzas, hermanos, amén? Pero hermanos, hoy el Señor quiere, hermanos, levantar guerreros, hermanos, que no luchen en sus fuerzas. Quiere levantar guerreros que luchen en las fuerzas de Él, hermanos, amén. Y hoy quiero hablarte, hermanos, del tema, hermanos, los guerreros de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. Bendigas a la iglesia Fuego Pentecostés, Padre Celestial. Señor, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, me pongo en tus manos. Quita Alfredo del medio y sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que pongas un carbón encendido en mis labios, Señor. Y, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando el control de nuestras vidas en esta tarde, mi Dios. Te lo pido y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén, Señor. Los guerreros de Dios, hermanos, amén. Porque es importante, hermanos, que usted y yo, hermanos, luchemos en las fuerzas del Señor, hermanos. Es importante, hermanos, que usted y yo luchemos en las fuerzas del Señor, hermanos, para cualquier batalla, hermanos, sea, hermanos, espiritual, hermanos, sea cualquier clase de batalla, hermanos. Es importante que luchemos, hermanos, en las fuerzas del Señor, hermanos, porque, hermanos, si luchamos en nuestras fuerzas, hermanos, nos vamos a cansar. Pero cuando usted lucha en las fuerzas de Dios, hermanos, usted siempre va a seguir adelante, hermanos. Hermanos, vengan luchas, vengan pruebas, usted va a seguir adelante, hermanos, porque las fuerzas no las está usando usted, hermanos, en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, hermanos, amén. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, en los diferentes, hermanos, lugares donde vivimos, hermanos, enfrentamos, hermanos, guerra todos los días, hermanos, amén. Hermanos, yo creo que día con día, hermanos, usted y yo, hermanos, luchamos, hermanos, pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nuestra lucha, hermanos, no es contra qué, hermanos, carne y sangre, hermanos, amén, sino contra principados, contra potestades, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que, hermanos, esas luchas debemos enfrentarlas, hermanos, pero con las fuerzas del Señor Jesucristo, hermanos, amén. Hermanos, usted y yo, hermanos, no podemos seguir adelante, hermanos, en nuestras propias fuerzas. Hermanos, cuánta gente en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos, nos habla, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, gente que quiso luchar en sus fuerzas, hermanos, y fracasó, hermanos, o se regresó, hermanos. Tenemos un ejemplo, hermanos, Juan Marcos, hermanos, cuando salió allá, hermanos, al viaje misionero con Pablo y con Bernabé, hermanos, Marcos se regresó con Juan Marcos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estaba luchando en sus fuerzas. Hermanos, cuando usted y yo luchemos en nuestras fuerzas, hermanos, nuestras fuerzas se nos van a acabar, pero en las fuerzas del Señor, hermanos, siempre seguiremos adelante, hermanos, amén. Y, hermanos, es importante, hermanos, y gloria a Dios por ello, hermanos, porque, hermanos, Dios necesita en este día, hermanos, guerreros, hermanos, pero guerreros, verdaderos guerreros de Dios, hermanos, amén. Él quiere unos guerreros, hermanos, que aunque vengan luchas a su vida, que aunque vengan pruebas, hermanos, no se echen para atrás, sino que al contrario, hermanos, sigan adelante, hermanos, luchando por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Largo camino nos resta, hermanos, amén, en los caminos de Dios. Largo camino, hermanos, nos resta, hermanos, para seguir adelante, hermanos, arrebatándole las armas a Satanás. Hermanos, Satanás, hermanos, quiere, hermanos, sacarnos de los caminos de Dios, hermanos, porque Satanás, hermanos, lo que le duele, hermanos, es que usted, hermanos, alcance almas para Cristo. Y Satanás, hermanos, va a tratar de una manera o de otra, hermanos, sacarnos de las cosas de Dios. Y por eso Satanás a veces llega y le dice a usted: tú no necesitas orar al Señor para que te dé las fuerzas. Tú no necesitas luchar en las fuerzas del Señor. Tú puedes hacerlo. Tú sabes mucho. Tú sabes hablar. Tienes intelecto. Hermanos, y Satanás trata de engañarnos, hermanos, para que luchemos en estas fuerzas, hermanos. Pero, hermanos, las fuerzas del Señor, hermanos, nunca se nos terminarán. Hermanos, tenemos que empezar a luchar en las fuerzas del Señor, hermanos. Los guerreros, hermanos, que se necesitan en estos tiempos, hermanos, son guerreros, hermanos, que estén dispuestos, hermanos, a trabajar para Dios, hermanos, y nunca echarse para atrás, hermanos. Tenemos, hermanos, lo que se necesita, hermanos, para ser guerreros valientes. ¿Usted sabe qué es lo que se necesita, hermanos? Primeramente, hermanos, necesitamos, hermanos, que Dios esté con nosotros. Hermanos, cuando Dios está con nosotros, hermanos, usted y yo siempre vamos a seguir adelante en los caminos de Dios. Quiero que me acompañe una cita ahí, hermanos, en Jueces capítulo, hermanos,
6, hermanos. Jueces capítulo 6, hermanos, verso 16. Cuando usted lo encuentra, hermanos, puede decir un fuerte amén, hermanos. Jueces capítulo 6, verso 16, hermanos, amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré con quién, hermanos, contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, cuando usted y yo, hermanos, peleamos en las fuerzas del Señor, hermanos, el Señor está con nosotros, amén, hermanos. El Señor siempre nos va a dar la victoria, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando usted y yo luchamos en nuestras fuerzas, hermanos, nos frustramos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, hermanos. Y cuando usted y yo queremos luchar en nuestras fuerzas, guerrear, hermanos, ser guerreros, hermanos, pero en nuestras fuerzas nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar, nos vamos a alejar de los caminos de Dios, hermanos, y vamos a decir: quizás esto no era para mí, quizás esto era solamente una emoción. Pero cuando usted lucha en las fuerzas del Señor, hermano, usted va a empezar a ser un verdadero guerrero. Usted, hermano, nada ni nadie lo va a parar, hermano, porque el Señor lo está respaldando. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, hermanos, amén. Y es importante, hermanos, que nosotros, hermanos, entendamos, hermanos, que un verdadero guerrero de Dios, hermanos, no lucha en sus fuerzas, sino lucha en las fuerzas del Señor, hermanos, amén. Dios está con nosotros, hermanos. Dios le dijo, el ángel le dijo a Gedeón: ¿sabes qué? El Señor está contigo. ¿Sabes qué? Si tú ven en el nombre del Señor. Y cuando usted y yo, hermanos, luchamos, hermanos, en el nombre del Señor, hermanos, contra las acechanzas del diablo, hermanos, usted y yo vamos a tener victoria en nuestras vidas, hermanos. Qué bendición, hermanos, cuando usted y yo, hermanos, entendemos, hermanos, el propósito de Dios. Qué bendición cuando usted y yo entendemos, hermanos, que nuestra lucha, hermanos, debe ser, hermanos, en las fuerzas del Señor, hermanos, amén. Hermanos, los verdaderos guerreros, hermanos, nunca lucharán en sus propias fuerzas. Hermanos, ¿cuánta gente, hermanos, usted ha visto correr por la iglesia? ¿Cuánta gente, hermanos, ha visto, hermanos, que se ha apartado de los caminos de Dios? Yo les quiero decir por qué, hermanos. Porque un día ellos pensaron, hermanos, que podían luchar en sus fuerzas. Un día ellos pensaron, hermanos, que no necesitaban a Dios para nada. Hermanos, pero yo siempre les he dicho: nosotros sin Dios no somos nada. Y Dios y nosotros, Él va a seguir siendo Dios, hermanos. Hermanos, entonces nosotros necesitamos de Dios, necesitamos depender de Dios toda nuestra vida, hermanos. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo, hermanos, no luchemos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, hermanos. La palabra de Dios me dice, hermanos, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y, hermanos, cuando usted y yo, hermanos, entremos a la guerra, hermanos, a ser un guerrero de Cristo, hermanos, tenemos que confiar plenamente en el Señor. Hermanos, si usted confía en lo que usted sabe hacer, hermanos, lo que usted sabe hacer se le va a terminar muy pronto. Si usted confía en sus fuerzas se le van a terminar muy pronto, hermanos. Pero, hermanos, cuando usted confía en el Señor, hermanos, el Señor día con día, hermanos, le va a estar renovando sus fuerzas, hermanos. Es importante, hermanos, que usted y yo, hermanos, siempre, hermanos, sigamos siendo guerreros de Dios, hermanos, pero guerreros, hermanos, agarrados de la mano de Dios, hermanos. Hermanos, ¿por qué tenemos, hermanos, que seguir adelante, hermanos? Porque usted y yo, hermanos, tenemos, hermanos, armas poderosas. ¿Quién puede leer, hermanos, 2 Corintios 10:4, hermanos? ¿Qué dice ahí en la palabra de Dios, hermanos, en 2 Corintios 10:4, hermanos? Si alguien lo encuentra, hermanos, si pueden darle lectura, hermanos. Hermanos, usted y yo como hijos de Dios, hermanos, tenemos armas poderosas. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque nuestras armas no son carnales. Hermanos, nuestra lucha, hermanos, no es, hermanos, cuerpo a cuerpo, hermanos. Dice que son, hermanos, ¿qué, hermanos? Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, cuando usted, hermanos, pelea, hermanos, en las fuerzas del Señor, hermanos, no habrá ninguna fortaleza, hermanos, que se le resista. No habrá ningún impedimento, hermanos, que lo detenga. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestras armas, hermanos, son poderosas en el Señor. Nuestras armas, hermanos, el Señor nos las da, hermanos, cuando usted y yo dependemos de Él, hermanos, el Señor siempre nos va a respaldar. Si usted, hermanos, se siente cansado, si usted se siente a punto de alejarse de los caminos de Dios, yo le quiero invitar a que, hermanos, no siga luchando en sus fuerzas, siga luchando ahora en las fuerzas del Señor. Deje que el Señor lo fortalezca, hermanos, para que usted pueda experimentar la victoria que el Señor le quiere dar en su vida, hermanos. Hermanos, no tenemos nuestra lucha no tiene que ser, hermanos, en nuestras fuerzas, tiene que ser en las fuerzas de nuestro Dios, hermanos, amén. Hermanos, recuerda, hermanos, hay ocasiones que hay cristianos, hermanos, que, hermanos, con mucho sacrificio, hermanos, a veces con mucho
dolor, con lágrimas, hermanos, seguimos siempre caminando en los caminos de Dios, hermanos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque, hermanos, cuando usted decidió servir a Dios, hermanos, usted y yo supimos, hermanos, que nos echamos un enemigo encima, hermanos, amén. Y ese enemigo es Satanás, y el Señor lo reprende, hermanos. Pero debemos, hermanos, recordar, hermanos, cuando usted esté a punto de retirarse, recuerde, hermanos, sus victorias que el Señor le ha dado tiempos atrás. Recuerden sus victorias, hermanos, que a veces usted dice, ya no puedo más, y el Señor llegaba y lo levantaba, hermanos, y le empezaba a dar victoria en su vida, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros, hermanos, tomamos decisiones de alejarnos de los caminos de Dios, hermanos, se nos olvida todo lo que, hermanos, las victorias que el Señor nos ha dado. Yo quiero preguntar, ¿alguien tiene aquí a su familia? Hermano, ¿tiene a su familia aquí? ¿Y su esposa? Tiene una victoria ahí, hermanos. Y le voy a decir por qué, hermanos. Porque cuando una persona, hermanos, o su pareja es inconversa, hermanos, hay muchos problemas, hermanos, para que usted pueda servir a Dios como debe servirlo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque empiezan los problemas y empiezan las guerras. Empieza a decirle su esposa o su esposo, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿A cuántos les dijeron eso, hermanos? De seguro ahí en la iglesia tienes algún amante. De seguro ahí en la iglesia tienes esto, tienes aquello. Y empiezan las luchas, hermanos, en la vida del cristiano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tenemos, hermanos, a nuestra pareja, hermanos, en los caminos de Dios. Pero qué bendición, hermanos, cuando usted tiene a su pareja en los caminos de Dios, hermanos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los dos van a guerrear juntos contra las asechanzas del diablo. Hermanos, no tenemos que luchar en nuestras fuerzas, hermanos. El Señor, hermanos, nos ha dotado, hermanos, de poder. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él no nos ha dado un espíritu de qué, hermanos, de cobardía, hermanos. ¿Cuántos cobardes hay aquí, hermanos? Yo sé que aquí hay puros valientes, hermanos, amén. Fuego Pentecostés tiene pura gente guerrera. ¿Cuántos guerreros hay aquí, hermanos? Amén, hermanos, qué bendición. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque está luchando en las fuerzas del Señor. Hermanos, nunca le crean a Satanás, hermanos, ni nunca le compre esa mentira, hermanos, que usted puede llegar muy lejos en sus fuerzas. Hermanos, recuerden las victorias que Dios les ha dado, hermanos. Hermanos, David, hermanos, siendo joven, hermanos, ¿cuántos recuerdan la historia de David, hermanos? Él era un pastor de ovejas, hermanos. Pero él no tenía temor, hermanos. Y cuando Satanás trataba de intimidar, hermanos, recordaba sus victorias pasadas. Mire, vayan conmigo ahí a 1 de Samuel, hermanos, capítulo 17, hermanos. 1 de Samuel, capítulo 17, hermanos. Verso 34, hermanos. Tenemos que recordar, hermanos, las victorias, hermanos, pasadas, hermanos, para que eso nos ayude, hermanos, a confiar más en el Señor. Para que eso nos ayude, hermanos, a seguir creyendo en el Señor, hermanos. ¿Lo tiene, hermanos? 1 Samuel 17, 34. Dice la palabra de Dios así, hermanos. David respondió a Saúl: tu siervo era, ¿qué, hermanos? Pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y lo dice el 37, hermanos. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve, y Jehová esté contigo. Hermanos, qué bendición, hermanos, cuando sabemos que cuando confiamos, hermanos, en el Señor, hermanos, vamos a tener victoria en el Señor, hermanos, amén. Es importante, hermanos, muy importante, hermanos, que usted y yo, hermanos, confiemos en el Señor, hermanos, y que, hermanos, luchemos en sus fuerzas, hermanos, amén. Hermanos, hoy en día la gente, hermanos, hay cristianos, hermanos, que se han ido de las iglesias porque han querido luchar en sus fuerzas. Hermanos, yo te animo, hermanos, te motivo, hermanos, para que, hermanos, no sigas luchando en tus fuerzas. Si tú sientes que no puedes más, dile: Señor, ayúdame, Señor, yo quiero seguir siendo un guerrero de tu ejército. Si usted siente, hermanos, que está a punto de alejarse, Señor, dame esas fuerzas que yo necesito. Si usted está a punto de, hermanos, de dejar la obra de Dios, dígale: Señor, yo quiero seguir sirviendo y haciendo cosas grandes para tu reino. Hermanos, es lo que el Señor quiere, hermanos, que usted y yo hagamos, hermanos, que sigamos adelante, hermanos, sirviendo, hermanos, al Señor, hermanos, en sus caminos, hermanos, pero que seamos verdaderos guerreros.
Hermanos, en el mundo, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, nos sentíamos, hermanos, que nosotros las podíamos mucho? En el mundo éramos bien valientes. Nos queríamos dar de topes con quien sea. Queríamos demostrarle a la gente que nosotros sabíamos pelear, que nosotros éramos muy valientes. Aquí es donde se sabe quiénes son los verdaderos valientes. Aquí es donde se sabe quiénes son los verdaderos guerreros del Señor. ¿Saben por qué? Porque un guerrero, hermanos, aunque ande a gatas, hermanos, el guerrero se levanta, hermanos, y sigue luchando, hermanos. Hermanos, un guerrero, aunque esté enfermo, hermanos, se levanta y sigue luchando, hermanos. Un guerrero, hermanos, aunque esté pasando por dificultades, hermanos, se levanta y sigue luchando. Y más si es un guerrero de Jesucristo. ¿Qué clase de guerrero eres tú, hermano, hermana? ¿Eres un guerrero, hermanos, que solamente cuando todo está bien, hermanos, te gusta luchar? ¿O eres un guerrero que cuando está la batalla, a todo lo que da, te paras por el Señor y sigues peleando? Quiero que vayas conmigo, hermanos, a una cita más, hermanos. Quiero mostrarte, hermanos, de un guerrero, hermanos, que nada lo intimidaba, hermanos. Ven conmigo ahí a 2 de Samuel, hermanos. Capítulo 23, hermanos. 2 de Samuel 23, hermanos. La Biblia nos habla de 3 guerreros, hermanos. Vamos a leerlo desde el 8, hermanos. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Estos eran guerreros, hermanos, que no luchaban en sus fuerzas. Eran guerreros que luchaban en las fuerzas del Señor. Dice la palabra de Dios así, hermanos. 2 de Samuel 23, 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet Tanmonita, principal de los capitanes. Este era Dino Lesnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo Ahúita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Aquel día, Jehová que dio, hermanos, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Agarita. Los filisteos habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces él se paró en medio de aquel terreno. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo, hermanos? Lo defendió, hermanos, amén. Lo defendió, hermanos, dice la palabra de Dios. Y mató a los filisteos. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Le dio una, ¿qué, hermanos? Una gran victoria. No le dio una victorcita, hermanos, le dio una gran victoria, hermanos, amén. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, en el campamento de los filisteos. Estaba en el valle de Rafael. Hermanos, la Biblia nos habla de estos 3 valientes, hermanos: José Basebet, de Eleazar, de Sama, hermanos. Hermanos, que hermanos, ellos no lucharon nunca en sus fuerzas. Ellos siempre, hermanos, lucharon en las fuerzas del Señor. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque ellos le creyeron a Dios. Cuando tú le crees a Dios, hermanos, tú luchas en las fuerzas del Señor, hermanos. Y, hermanos, empiezas a guerrear, hermanos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, hermanos. Y nada ni nadie te puede parar, hermanos, cuando tú te paras por el Señor y cuando tú peleas en sus fuerzas. Hermanos, qué bendición ver, hermanos, a Eleazar, hermanos, parándose en medio de un terreno de lentejas, hermanos, y defendiendo lo que Dios le había dado, hermanos. Estos eran guerreros, hermanos, que confiaban en el Señor. Estos eran guerreros, hermanos, que no confiaban en sus fuerzas, hermanos, sino confiaban en las fuerzas del Señor. Hermanos, tú y yo tenemos que pararnos por el Señor. Tenemos que confiar en las fuerzas, hermanos, que el Señor nos da. Hermanos, tú y yo, hermanos, en nuestras fuerzas no vamos a llegar muy lejos. Tú y yo en nuestras fuerzas nos vamos a decepcionar, nos vamos a desanimar, nos vamos a alejar de los caminos de Dios. Pero, hermanos, si tú sigues luchando en las fuerzas del Señor, vas a tener lo que Dios le daba a estos hombres: una gran victoria en tu vida. Y yo te quiero decir algo, hermanos: ¿cuántos les gustaría tener a su familia aquí sirviendo al Señor? Yo creo que a todos nos gustaría, hermanos, que nuestra familia estuviera sirviendo al Señor. Yo te quiero decir algo, hermano, hermana. Dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Ya no quiero seguir luchando en mis fuerzas. Porque hoy en
un día, hermanos, invitamos a nuestra familia a la iglesia, hermanos, y nos dicen, no, ¿sabes qué? La familia es de locos, y nos ponemos a pelear con ellos. Hermanos, déjaselo al Señor, el Señor peleará por ti las batallas, hermanos. Hermanos, y la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, tenemos que tener en claro, hermanos, que hermanos, tenemos que depender y confiar solamente en el Señor, hermanos. Amén, hermanos. Aleluya. Mira tus cicatrices, hermanos, y recuerda de dónde Dios te ha levantado. ¿Quién eras tú, hermanos? ¿Quién era yo, hermanos, antes de conocer a Cristo? Pero sin en cambio, hermanos, hubo una persona, hermanos, que un día decidió, hermanos, confiar, hermanos, en las fuerzas del Señor, hermanos, y gracias a esa persona, a la oración de esa persona, hermanos, tú y yo estamos aquí, hermanos, sirviendo a nuestro Dios. Hermanos, gloria a Dios por esa gente, hermanos, que son guerreros de Dios, hermanos, que aunque vengan luchas, que aunque vengan pruebas, siguen adelante sirviendo al Señor, que aunque, hermanos, estén a punto de desanimarse, siguen sirviendo al Señor, que aunque ahí por las noches estén llorando, ellos siguen sirviendo al Señor. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque ellos están confiando en las fuerzas del Señor. Aleluya. Hermanos, es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos, de hoy en adelante, hermanos, confiar en el Señor, hermanos, si queremos ser unos guerreros de Dios. No sé cuántos guerreros de Dios quisieran, hermanos, servir a Dios con todo su corazón. Hermanos, Dios quiere, hermanos, levantar guerreros en esta tarde de este lugar, pero guerreros, hermanos, que sean guerreros, hermanos, de todo corazón, hermanos, guerreros que aprendan a confiar en el Señor, guerreros que amen al Señor con todo su corazón, hermanos, amén. Dios no quiere guerreros, hermanos, de mantequilla, no quiere guerreros de chocolate, quiere guerreros firmes, hermanos. Hermanos, qué bendición, hermanos, que tú y yo, hermanos, venga lo que venga, hermanos, sigamos adelante en los caminos de Dios. Y un día, hermanos, tú vas a tener la recompensa aquí terrenalmente, hermanos, tanto aquí como en el cielo, hermanos, por haber sido un guerrero que confía en el Señor. Aleluya. Quiero que vayas conmigo ahí, hermanos, a Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 8. Quizás tú digas, el pastor está leyendo mucha Biblia. Es que como no la lees en tu casa, hermano, queremos que la leas aquí. Aleluya. Gloria a Dios. No se crean, hermanos, si la leen, ¿verdad? En su casa. ¿Quién puede leer, hermanos, Segunda de Reyes 8:29, hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 29. Bueno, le voy a dar lectura, hermanos, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos. Sí, hermano, adelante. Sí, Segunda de Reyes 8:29, hermano. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Amén, hermanos, gracias. Hermanos, esto nos muestra, hermanos, que cuando tú y yo, hermanos, confiamos en el Señor, cuando tú y yo somos guerreros del Señor, hermanos, los guerreros se quedan con cicatrices. Los guerreros, hermanos, los soldados cuando van a una guerra, hermanos, no vuelven, hermanos, todos enteritos, hermanos, no, hermanos, vuelven, hermanos, con cicatrices en su cuerpo, hermanos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque están defendiendo a su país. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque están luchando por su patria. Y, hermanos, no puede ser posible, hermanos, que haya hombres, soldados o mujeres del army, hermanos, luchando, dando su vida mejor por su patria, por su país, que, hermanos, que cristianos dando su vida por el Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, Satanás, hermanos, a veces, hermanos, nos mete temor en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Si tú te metes a las cosas de Dios, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y muchos cristianos no están dispuestos a pagar el precio por servir a Dios, pero un verdadero guerrero, hermanos, está dispuesto a pagar lo que sea necesario pagar por servir a Jesús, por servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, por servir al Rey de los ejércitos, hermanos. Amén. Hermanos, tú y yo tenemos que tener en claro, hermanos, que estamos sirviendo al Rey de Reyes, hermanos. Tú y yo tenemos que tener claro, hermanos, que servimos, hermanos, a Jehová de los ejércitos, hermanos. Amén. Y cuando tú sirves a ese Jehová de los ejércitos, hermanos, te quiero decir una cosa, hermanos. Él pelea por ti. Él pelea tus batallas, hermanos. Cuando tú confías en Él, que le dices, Señor, aquí estoy, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser un guerrero que si es posible dar su vida por ti, la voy a dar. No sé si Anita fue con nosotros el otro día, hermanos, a un viaje misionero, hermanos. No sé si venía Anita, hermanos, y nos paramos sicarios. Andábamos en Lázaro Cárdenas. ¿No fuiste ese día, Anita, tú? ¿Era Orquídea? ¿La hermana Orquídea? Nos paran los sicarios, hermanos. Y les digo a las hermanas jugando, nos van a matar. Y las hermanas, yo pensé que se iban a estar,
¿cómo, pastor? No, digo, que nos maten, ya vamos al cielo. Bien a gusto, cálmense, pues yo estoy joven. Pero hermanos, nos quisieron intimidar, hermanos. Les dijimos que éramos misioneros. Les dijimos que estamos trabajando en Lázaro Cárdenas, Durango. Y hermanos, ¿sabes qué, hermanos? Y nos dijeron que si encontraban algo sospechoso, que nos iban a desaparecer ahí, hermanos. A la pastora se la querían llevar, hermanos, porque miró algo, hermanos, ahí, hermanos. Miró que están pasando carga de un carro a otro, hermanos. Yo dije, pues llévensela, o sea, si es un problema, no es que... Pero hermanos, nos trataron de intimidar, hermanos. Y ¿sabes qué, hermanos? Ellos pensaron que ya no íbamos a regresar. En 15 días volvimos a regresar a Lázaro Cárdenas, hermanos. Porque cuando tú amas a Dios, hermanos, estás dispuesto a dar tu vida por Él. Un verdadero guerrero, hermanos, no se intimida ante nada. Un verdadero guerrero, hermanos, siempre vas a andar llevando las buenas nuevas de salvación, hermanos, aunque sea a costa de tu vida. ¿Cuánta gente, hermanos, ha dado su vida, hermanos, en lugares, hermanos, por predicar la palabra de Dios? Y hoy en día, hermanos, hoy en las iglesias, hermanos, hacen falta esos guerreros, hermanos, que estén dispuestos a dar su vida por Cristo. Pero, hermanos, se hacen falta guerreros verdaderos, hermanos, amén. Hermanos, toda batalla, hermanos, deja cicatrices, hermanos, y todos tenemos en nuestras vidas, hermanos, cicatrices que nos recuerdan, hermanos, las batallas que hemos pasado. Yo no sé qué batalla tú hayas pasado, hermano. Yo no sé qué es lo que a ti te ha detenido, hermanos, de ser un verdadero guerrero de Dios. Pablo le decía, hermanos, a la iglesia, vosotros corrías bien. Y yo voy a decir a ti, ¿qué te ha detenido, hermanos, para que sigas siendo ese verdadero guerrero de Dios? ¿Qué te ha detenido, hermanos, para que tú sigas predicando la palabra de Dios? ¿Qué te ha detenido, hermanos, para que sigas llevando las buenas nuevas de salvación a aquella gente que aún no conoce de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, el Señor quiere levantar una nueva generación de guerreros valientes. No guerreros que sean guerreros de medio tiempo, no, hermanos, guerreros, hermanos, que estén dispuestos a servir al Señor donde quiera que el Señor los mande. Y yo quiero decirte una cosa, hermanos. Estoy terminando con esto, hermanos. El Señor, hermanos, no te ha dado un espíritu de cobardía. El Señor te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué piensas hacer con ese poder que el Señor te ha dado? ¿Lo piensas echar a la basura o lo piensas poner en un rincón? ¿O quieres empezarlo a poner en práctica en tu vida? En esos tiempos, hermanos, estamos en los últimos tiempos y se necesitan los verdaderos guerreros de Dios. Y yo sé que la iglesia Fuego Pentecostés, hermanos, está, hermanos, llena de guerreros de Dios. Y yo quiero animarte, hermanos, para que tú sigas peleando por el Señor Jesucristo. Yo quiero animarte, hermanos, para que te levantes, hermanos. Si tú no has estado siendo un verdadero guerrero, que te levantes, hermanos, y empieces a pelear por esas almas que aún no conocen a Cristo, por esos familiares que tienes que aún no han venido a los pies de Cristo, hermanos. Levántate y pelea como un verdadero guerrero. Hermanos, el Señor, hermanos, te hace la invitación, hermanos, para que tú te levantes, hermanos, y sigas peleando como un verdadero guerrero. El Señor, hermanos, nunca pensó, hermanos, en que tú fueras un guerrero derrotado. El Señor pensó en ti, hermanos, como un guerrero, hermanos, que siempre, hermanos, viviera de victoria en victoria. Aleluya, gloria a Pero Dios. para ser, hermanos, un guerrero victorioso, hermanos, se tiene que pagar un precio. Tal vez tú pienses, hermanos, en este día, que tú no eres un guerrero. Quizás, hermanos, en alguna ocasión intentaste levantarte, hermanos, y trabajar para Dios con todas tus fuerzas. Y quizás por ahí el diablo, hermanos, te hizo tropezar, hermanos. Y quizás, hermanos, cuando te has querido levantar, el diablo te llega y te dice, ¿y si vuelves a fracasar? Yo te quiero decir una cosa, hermanos. El que está contigo es más poderoso que el que está en contra de ti. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Y sabes por qué Satanás trata de intimidarte, hermanos? Porque Satanás sabe que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, en este lugar, en este edificio, hermanos, sabe que cuando cada uno de los que estamos aquí se levante a servir a Dios como un verdadero guerrero, hermanos, vamos a hacerle un sanguitín al diablo donde quiera que andemos. Si estamos en nuestra casa, vamos a ganar almas para Cristo. Si estamos en nuestro trabajo, vamos a ganar almas para Cristo. Si andamos en el camión, vamos a ganar almas para Cristo. Y el diablo, hermanos, no quiere que el pueblo de Dios despierte, hermanos, y empiece a ser un verdadero guerrero que trabaje para Dios. Hermanos, quizás tengas temor, hermanos, en tu vida, hermanos, por el fracaso.
Pero Dios conoce, hermanos, las batallas que has peleado, hermanos, los enemigos que has vencido, las heridas que has superado, hermanos. Y por eso hoy, hermanos, tú y yo podemos decir con toda certeza, hermanos, y con toda seguridad, hermanos, que si Dios es con nosotros, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te animo, hermanos, para que te levantes con poder, hermanos, y empieces a ser un verdadero guerrero de Dios, pero que empieces a confiar y a buscar a Dios con todo tu corazón. No podemos ser guerreros, hermanos, sin buscar a Dios. No podemos ser guerreros, hermanos, si queremos luchar en nuestras fuerzas, hermanos. Tenemos que luchar en las fuerzas del Señor. Si tú quieres ser un verdadero guerrero, hermanos, el Señor te espera con los brazos abiertos. El Señor te espera, hermanos, diciéndote: hijo, aquí estoy esperándote para ayudarte. Aquí estoy esperando para levantarte. Aquí estoy esperándote para darte de mi poder. Si tú quieres ser un verdadero guerrero en esta tarde, dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Úsame para tu honra y tu gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.